Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén súper bien y listos para el chisme, porque hoy les traigo un vídeo que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Si son de los que viven y respiran el mundo del espectáculo turco, y en especial, si aman el drama, los secretos y las pasiones ocultas, este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que todavía hace vibrar los corazones de muchos, el supuesto escándalo que sacudió a la farándula turca, la supuesta relación íntima y prohibida entre Neslihan Atagul, la queridísima y talentosísima actriz que conocimos y amamos en series como Kara Sevda, y Burak Özçivit, ese bombón turco que nos robó el corazón en El Sultán y que también protagonizó junto a Neslihan en Kara Sevda. Sí, lo sé. Ustedes también escucharon los rumores, vieron las noticias, leyeron los comentarios. Y hoy, vamos a desentrañar la verdad detrás de esos mensajes íntimos que supuestamente se filtraron, el corazón de la polémica. Vamos a analizar la historia, los detalles, la supuesta evidencia, la reacción de los involucrados y, lo más importante, vamos a intentar entender qué pasó realmente. ¿Qué hay de cierto y qué de especulación en esta historia que paralizó a Turquía y traspasó fronteras? Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, revelaciones y, por supuesto, mucho chisme. Pero antes de que empecemos, y si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Así, cada vez que suba un nuevo chisme, un nuevo análisis, una nueva noticia sobre el mundo del espectáculo turco, ustedes serán los primeros en enterarse. Además, me ayudarían muchísimo a seguir creciendo, a llegar a más amantes de las series y películas turcas, y a traerles más y más contenido interesante, entretenido y, ¿por qué no?, revelador. Suscribirse es completamente gratis y me motiva mucho. Así que suscríbanse ahora mismo. No se arrepentirán. Empecemos. Para entender bien este escándalo que sacudió los cimientos de la industria del entretenimiento turca, tenemos que remontarnos en el tiempo, a la época dorada de las series y los romances que generaban un fervor casi religioso. Asterisco el contexto, dos estrellas brillantes en el firmamento turco asterisco. Neslihan Atagul, como ya mencioné, es una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Su belleza exótica, su talento actoral innegable y su capacidad para conectar con el público la han convertido en un verdadero ícono, una figura admirada por millones. Ha protagonizado series exitosas, ha ganado premios y ha dejado una huella imborrable en la industria. Su versatilidad le permite interpretar tanto personajes dramáticos como románticos, y su carisma la hace brillar en cada proyecto. Su papel en Kara Sevda, donde interpretaba a la valiente y enamorada Nihan, la catapultó a la fama internacional, y su nombre se convirtió en sinónimo de calidad y éxito. Por otro lado, Burak Özçivit, además de ser un actor talentoso, es un modelo y empresario muy exitoso. Su atractivo físico, su elegancia y su carisma lo han convertido en uno de los hombres más deseados de Turquía y del mundo. Ha participado en numerosas campañas publicitarias, ha protagonizado series de gran éxito y ha demostrado ser un hombre de negocios astuto. Su papel como Malkoğlu Bey en El Sultán lo consagró como una estrella, y su papel como Kemal Soydere en Kara Sevda, junto a Neslihan, confirmó su estatus como uno de los actores más importantes de Turquía. Ambos, en el momento en que comenzaron a circular los rumores, eran solteros y, por supuesto, muy cotizados. Sus nombres estaban en boca de todos y sus vidas personales eran objeto de constante interés por parte de la prensa y los fans. Asterisco la chispa que encendió la llama, rumores de una química innegable asterisco. Los rumores de una posible relación entre ellos comenzaron a circular con fuerza en la prensa turca, especialmente durante y después de las grabaciones del bueno, ya saben, Kara Sevda. La serie, que arrasó en audiencias y conquistó corazones en todo el mundo, fue el caldo de cultivo perfecto para las especulaciones. Se decía que la química entre ellos era innegable, que la conexión era palpable en cada escena y que la chispa había saltado, no solo frente a las cámaras, sino también fuera de ellas. Los paparazzi, siempre al acecho, los acechaban constantemente. Cualquier encuentro, por casual que fuera, era motivo de especulación y titulares sensacionalistas. Una cena juntos, un paseo por la calle, una mirada cómplice, todo se convertía en evidencia de un posible romance. Las revistas del corazón y los sitios web de noticias no tardaron en publicar fotos y vídeos de ellos, acompañados de titulares sugerentes y preguntas intrigantes. ¿Eran solo amigos? ¿O había algo más?
La duda y la intriga alimentaban la curiosidad del público, que ansiaba saber más sobre la vida personal de sus ídolos. *** El Cora. Zón del escándalo, los supuestos mensajes íntimos ***. Y aquí es donde entra en juego el tema central de nuestro vídeo, los mensajes íntimos. Según los rumores que corrieron como la pólvora por Internet y los medios, se filtraron supuestas conversaciones privadas y muy comprometedoras entre Neslihan y Burak. Estos mensajes, que circulaban en foros online, en grupos de redes sociales y en sitios web dedicados al chisme y la farándula turca, contenían detalles muy personales, muy reveladores y, por supuesto, muy comprometedores. Los mensajes supuestamente extraídos de aplicaciones de mensajería instantánea revelaban una supuesta relación secreta, con encuentros a escondidas, conversaciones coquetas, coqueteos y todo tipo de detalles que sugerían una relación amorosa más allá de lo profesional y de la mera amistad. Se hablaba de sentimientos intensos, de planes románticos, de promesas en definitiva, de una relación clandestina que, de ser cierta, significaría una bomba para las carreras de ambos actores. La autenticidad de estos mensajes fue puesta en duda desde el principio. Muchas personas argumentaban que podían ser falsos, manipulados o fabricados con el objetivo de dañar la imagen de los actores, generar controversia y, por qué no, aumentar el interés en sus proyectos profesionales. Sin embargo, eso no impidió que el escándalo se propagara como la pólvora, alimentado por la curiosidad del público y la sed de chisme de los medios. Los mensajes se compartieron y se comentaron en todas partes, convirtiéndose en el tema de conversación del momento. En los mensajes supuestamente se revelaban detalles sobre encuentros secretos en lugares discretos, conversaciones coquetas que dejaban entrever una atracción mutua, y hasta planes para pasar tiempo juntos lejos de las miradas indiscretas. La prensa, ávida de noticias jugosas y sensacionalistas, obviamente se hizo eco de estos rumores, publicando artículos, analizando los mensajes y entrevistando a supuestos expertos en la materia que intentaban determinar la veracidad de la información. La historia llegó a todos los rincones del país, e incluso fuera de él, gracias a la popularidad internacional de ambos actores y de la serie Karasevda. *** La reacción de los protagonistas, negación y defensa de la imagen ***. ¿Qué hicieron los protagonistas ante esta situación? Tanto Neslihan como Burak negaron rotundamente cualquier relación amorosa y desmintieron categóricamente la existencia de esos mensajes. Sus representantes emitieron comunicados oficiales desmintiendo la veracidad de las supuestas conversaciones y calificándolas como falsas, difamatorias y producto de la mala intención de alguien. Argumentaron que se trataba de un intento de dañar su imagen, de perjudicar sus carreras profesionales y de socavar la credibilidad de ambos actores. Neslihan, a través de sus redes sociales y en algunas entrevistas, expresó su indignación por la situación, defendiendo su integridad y la de Burak. Afirmó que se sentía víctima de una campaña de desprestigio, y que no permitiría que se manchara su reputación con mentiras y calumnias. Burak, por su parte, también utilizó sus plataformas para negar rotundamente cualquier implicación en una relación sentimental con Neslihan y para defender su profesionalismo y respeto hacia su compañera de trabajo. Sin embargo, la duda persistió. Los fans y el público en general se dividieron, creando dos bandos, los que creían en la versión de los actores y los que, alimentados por la curiosidad y el morbo, seguían investigando, buscando pruebas y analizando cada detalle para tratar de confirmar la supuesta relación. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con debates encendidos, teorías conspirativas y acusaciones cruzadas. ***, autenticidad o fabricación. La incertidumbre persistente ***. Es importante recalcar que la autenticidad de estos mensajes nunca fue comprobada de manera definitiva. No hubo ninguna prueba irrefutable, ningún documento oficial ni ninguna declaración jurada que confirmara que los mensajes filtrados pertenecían realmente a Neslihan y Burak. Los expertos en informática y seguridad digital analizaron los mensajes, pero no lograron determinar si eran originales o si habían sido manipulados. La falta de pruebas concretas generó aún más controversia y alimentó las especulaciones. Los detractores de los actores afirmaban que los mensajes eran auténticos y que la negación era solo una estrategia para proteger su imagen pública. Los defensores, por otro lado, insistían en que todo era un montaje, una campaña de desprestigio orquestada por personas malintencionadas o por la competencia. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, quedó en un limbo, en un terreno pantanoso donde la especulación y el rumor reinaron por encima de la evidencia.
*** El impacto en las carreras y en la vida personal ***. La controversia generada por los rumores y los mensajes filtrados, independientemente de su veracidad, tuvo un circuito significativo en las carreras y en la vida personal de los actores involucrados. En el caso de Neslihan, la situación, aunque generó revuelo y críticas, no afectó su carrera de manera dramática. Ella es una actriz muy talentosa, querida y respetada, y la gente, en su mayoría, siguió admirándola y apoyándola. Su profesionalismo y su capacidad para interpretar personajes complejos y emotivos le granjearon el cariño del público, y su nombre continuó siendo sinónimo de éxito. Sin embargo, sí generó un cierto debate en la forma en que el público la percibía, y algunos fans expresaron su decepción y desconfianza. En cuanto a Burak, la situación fue un poco más complicada. Él ya estaba en pareja con Fariye Evcen, otra actriz muy conocida y querida, con quien tenía una relación estable y duradera. La supuesta infidelidad generó mucha polémica y debate, tanto en Turquía como en el resto del mundo. La opinión pública se dividió y muchos cuestionaron la ética y la integridad del actor. La pareja finalmente decidió seguir adelante con su relación, demostrando su amor y compromiso mutuo. Sin embargo, el escándalo, sin duda, dejó una cicatriz y generó cierta tensión en su relación con la prensa y con algunos sectores del público. ***. Conclusiones y reflexiones, el espectáculo, la verdad y la ficción ***. ¿Qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que el mundo del espectáculo, como ya lo hemos mencionado, es implacable y se alimenta de rumores, chismes y especulaciones. La vida de las celebridades está expuesta al escrutinio público, y cualquier detalle, por insignificante que sea, puede convertirse en un escándalo. En segundo lugar, que es fundamental ser cautelosos con la información que consumimos. En la era de las redes sociales y la información instantánea, la desinformación y las noticias falsas son moneda corriente. No todo lo que vemos en Internet, en las redes sociales o en los medios de comunicación es verdad. Es importante verificar las fuentes, contrastar la información y analizar críticamente lo que se nos presenta. En tercer lugar, que a pesar de los rumores, tanto Neslihan como Burak han seguido construyendo carreras exitosas y han demostrado ser profesionales. Han superado las adversidades y han continuado trabajando en proyectos importantes, demostrando su talento y su compromiso con su profesión. En resumen, la historia de los supuestos mensajes íntimos entre Neslihan Atagul y Burak Özçivit es un ejemplo de cómo el mundo del espectáculo puede ser tanto fascinante como cruel. La controversia, los rumores y la especulación son moneda corriente en este ámbito, y a veces, es difícil discernir la verdad de la ficción. Los intereses económicos, las rivalidades profesionales y la sed de noticias sensacionalistas alimentan el fuego de los rumores, creando un ambiente donde la reputación de las personas puede ser dañada fácilmente. Hemos explorado los detalles de los rumores, analizado la información disponible, considerado el impacto que tuvo en las carreras y en las vidas personales de los actores involucrados, y tratado de ofrecer una visión objetiva de los hechos. La conclusión, al final, es que la verdad, tal vez, nunca la sabremos con certeza. Pero la historia, sin duda, nos sirve para reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre la importancia de la honestidad y sobre los peligros de la especulación y el juicio. ***. Muchas gracias por ver este vídeo, ***. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber qué opinan sobre este tema. ¿Creen que los mensajes eran reales? ¿Creen que todo fue un montaje? ¿Creen que la prensa y los medios de comunicación tienen responsabilidad en la difusión de estos rumores? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me gusta mucho leer sus opiniones, debatir sobre estos temas y conocer sus perspectivas. Y por último, pero no menos importante, no olviden dejar su like si les gustó el vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a traerles más y más contenido. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, análisis y noticias del fascinante mundo de las series y las películas turcas. ¡Chao!